¿Cuántos ubican a hermano Raúl? ¿Cuántos lo ubican? Hermano Raúl. Ah, ¿por qué lo ubica, pastora? Ah, ok, por su estatura, ¿verdad? ¿Y cuántos ubican a hermana Gaby? También ubican a hermana Gaby, ¿verdad? ¿Y por qué la ubican? Por sus colochos, ¿verdad? ¿Cuántos ubican a Gabriela? Amén, ¿verdad? Porque es la maestra. O sea, fácil es ubicar a alguien y lo ubicamos a veces por lo mismo que hablamos, por sus rasgos, por sus características. Porque es alto o es bajo, o por los colochos, o por su tono de piel, o por ciertas características que a nosotros nos dan la tendencia de saber cómo es o quién es esa persona. Lo mismo pasaba podemos decir que pasa con algunas personas con Jesús. A ver, ¿cuántos ubican a Jesús? Amén. Amén. ¿Por qué lo ubica, hermano? Porque Él es nuestro Salvador. Él es el Hijo de Dios. Porque Él es Él fue el que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Pero, ¿era alto Jesús? No se sabe. ¿Era colocho? No sabemos. ¿Era blanquito? No sabemos. De acuerdo a la época, se dice que era de tono de piel color un poquito morena. Y en la historia o en las películas, ¿verdad? Que miramos nosotros, hay diferentes tipos de películas en las cuales miramos a diferentes tipos de Jesús. Hay un Jesús que sale en una versión española que lo salen con sus rizos, lo sacan con sus rizos, ¿verdad? Y sale un Jesús así con su pelito bien bonito y hasta su tono de voz que usan, un tono de voz así bien dulce. ¿Ya? Vemos otra que es la más común, que es la de Jesús de Nazaret, que sale Jesús con el pelo liso, barbudito, ¿ya? Bajito, de mediana estatura, porque se creía se cree que de esa estatura más o menos era Jesús. Pero a lo que voy, hermano, a lo que quiero llegar, es que realmente llegamos a conocer o hemos llegado a conocer realmente quién era Jesús, o quién es, o quién fue Jesús acá en la tierra. ¿Era bromista o era serio? Era los que no les gustaba, era como dice, de pocas pulgas, ¿verdad? O era bromista, les hacía bromas a sus discípulos, o era o era, como dice, ¿cómo le dicen a estos que son así, que son demasiado platicadores, que son demasiado sociales? Era demasiado social, o era reservado, era apartado. Y cuando nosotros buscamos y vamos a la Biblia, y es ahí donde quiero yo llegar, vemos a un personaje en la Biblia llamado Pablo, que se enfocó y se enfatizó tanto en conocer a Jesús, que se volvió prisionero de él. Y eso es lo que realmente a veces creo que nos falta a muchos en estos tiempos. Conocer tanto a Jesús. ¿Quién era Jesús? ¿Cuál era el propósito de Jesús acá en la tierra? ¿Cuál era el anhelo de Jesús para con nosotros? ¿Qué era lo que Jesús anhelaba hacer en nosotros? ¿Qué era lo que Jesús esperaba o espera de nosotros? ¿Cuál era el propósito principal de Jesús cuando vino acá a la tierra? Aparte de venir y dar su vida por nosotros. Pero ¿qué era lo que realmente Jesús quería? Yo quiero compartirles y el Señor me habló y me habló a través de mi hijo, porque él fue el que me dio el texto para hoy. Porque él me salió un día y me dijo, papi, pero realmente, ¿cómo era Jesús? ¿Él era chistoso? ¿Hacía chistes o no hacía chistes? ¿Contaba chistes o no? Yo dije, me entró esa inquietud, realmente, ¿cómo era Jesús? Yo quiero compartirles acerca de Pablo, y el Pablo que nos presenta a Jesús tal como él lo conoció. Y ese es el mensaje de hoy. Jesús tal como Pablo lo conocía. Y como les decía hace un momento, es fácil identificar o conocer a alguien, en algunos casos por ciertas características, por su altura, por su color de pelo, pero cuando se dice conozco a alguien,
es ir un poco más allá de conocer a esa persona. Y yo creo que Pablo fue alguien de los que, aparte de los discípulos, incluso yo puedo arriesgarme a decir que Pablo llegó a conocer más allá que sus propios discípulos a Jesús. Y se enfocó más en lo que Jesús quería que sus propios discípulos. Porque cuando hablamos de que yo conozco ciertas características, pero yo conozco a alguien, es como que si yo le pregunto, yo les dijera a ustedes, ¿quiénes conocen al pastor Pablo? Ustedes podrán decir, ya yo lo conozco, pero ¿sabe cuál es el color favorito del pastor? ¿Sabe cuál es su comida favorita? ¿Sabe cuáles son sus gustos personales? Y ahí entonces, ya nos estamos saliendo un poquito, ¿verdad? Ahí ya solo, mire, ahí pregúntale a la pastora, ella sabrá más que nosotros. Y es eso. Por eso cuando hablamos de conocer, es aquello de que no es lo mismo yo identifico a alguien que yo conozco a alguien. Y Pablo se enfatizó en eso. Y como les decía, Pablo se enfocó tanto y nos presenta en sus 13 cartas, porque de las 27 que hay en el Nuevo Testamento, Pablo escribe 13 cartas, y algunos le tratan de atribuir la carta de los Hebreos, pero ya se ha dicho que realmente no la escribió Pablo. Por el tipo de texto, por el tipo de escritura y por muchas características ya se dice, pero hay 13 cartas paulinas en las cuales Pablo nos presenta y nos enseña a través de Jesús. Nos enseña a través de lo que él conoció, de lo que él exploró a través de Jesús. Pero ahora, ¿quién era Pablo antes de conocer a Jesús? En los inicios de la iglesia, Pablo estuvo a la casa de los cristianos. Pablo estuvo persiguiendo a todos los cristianos y anduvo a la persecución de cada uno de ellos, porque él era un fiel devoto del judaísmo. Recordemos que Pablo fue un instruido, un formado a través de los pies de Gamaliel, y era conocedor de la palabra. Pablo conocía los escritos de su época y de su entonces, y por lo mismo él tenía un gran recelo por los cristianos, a tal punto que él se volvió un perseguidor acérrimo. Entonces Dios estuvo a la casa de Pablo. Él estuvo tras la casa de Pablo y lo estuvo persiguiendo. Y podemos verlo, yo creo que me acompaña en el libro de Hechos. En la carta de Hechos 8, capítulo 1 al 3. Y aquí podemos ver, y dice, y Saulo consentía en su mente, en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahí vamos a parar. Vean cómo era Saulo. Saulo era una persona que perseguía y andaba en persecución y consentía, dice. Porque aquí nos enseña, aquí dice que consentía la persecución. Dice más adelante, dice, y hombres piadosos llevaron a entregar a Esteban y echaron grandes llantos sobre él. Llevaron a enterrar a Esteban y echaron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando en casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Vean cómo era Pablo. Mire, Pablo realmente era una persona temperamental, determinada en lo que se proponía. Y aquí nos lo expresa y nos lo presenta de esa forma. Pablo tenía un carácter y un temperamento, hermano, y era un temperamento fuerte. Tenía esa que a él no le importaba, porque él entraba a las casas, iba de casa en casa, persiguiendo a los cristianos. Imagínense esa época, y pensemos un momento cómo era esa época. A uno se hubiera dado miedo estar viviendo en esa época. Y yo creo que la gente
nomás escuchaba el nombre de Pablo, ¡pum!, y salían volando. Acompáñame al verso 9, al capítulo 9, perdón, siempre el mismo libro de Hechos. Capítulo 9, 1 y 2. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Vamos a hacer una pausa ahí. Pablo, podemos decir que era un ejército de un solo hombre contra el cristianismo. Él perseguía. Mire cómo dice, usted ha visto a una persona que es airada, respiraba, o sea, está furioso. Pablo, yo pienso que cuando él se trataba de perseguir a un cristiano, él hasta que no alcanzaba su objetivo no se quedaba quieto. No lo dejaba. Dice que respirando aún amenazas de muerte. Una persona airada está así, y cuando está eufórico, ¿verdad? Se pone, espérese, voy a atrapar, ese es mío. Así, y lo estaba persiguiendo. Pero aquí podemos decir, ustedes, yo no sé, tal vez hermano, tal vez el doctor se acordará, hermano Marito, se acordarán de, porque tal vez incluso hermano, acá hermano Jorgito, tal vez se acordarán, yo sí me acuerdo. Yo imagino que cuando escuchaban el nombre de Pablo en cualquier aldea, hasta la gente que no era cristiana, salía huyendo, por el simple hecho del temor de que Pablo los atrapara. Yo les digo, tal vez aquí el doctor, hermano Marito, hermano Jorgito se acordarán en la época así de los finales de los 80, 90, principios de los 90, cuando uno estaba en la calle jugando y de repente gritaban, ahí viene el contingente militar, y todos salíamos corriendo, porque cuando aparecía el contingente militar, ¿qué pasaba? Los agarraban para subirlos al camión y llevárselos a prestar servicio militar, y todos, mire usted, hasta uno de patojo, yo tenía en ese entonces como 10, 11 años, ¿para qué me iban a andar atrapando ahí? Pero uno por el miedo salía corriendo, hasta en casas vecinas. Yo me acuerdo que una vez me fui a meter en una casa que ni conocía, por tal de esconderme, porque uno con el miedo de que nomás pasara el contingente militar, uno ya se iba tranquilo, hasta sosegadito se iba uno para su casa, ¿va? Porque uno con el miedo de que no lo atraparan a uno ahí, uno salía corriendo. Yo me imagino, y miren, yo me empecé a imaginar esa época, algo así, que la gente nomás escuchaba el nombre de Pablo, la gente se iba a esconder, pero ahora veamos algo bueno de esto. ¿Qué pasó aquí? La gente se dispersó, los cristianos se dispersaron. ¿Podemos decir que hubo algo bueno en esto? Porque el cristianismo se dispersó. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo en Hechos, en los primeros capítulos? Cuando les dice a los discípulos, y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, Samaria y hasta lo último. Podemos decir que esto también fue un propósito para que el cristianismo se dispersara, para que la gente se dispersara. Ahora bien, ¿qué pasó cuando Pablo iba camino a Damasco? Cuando Pablo iba camino a Damasco, ya ustedes saben esa historia, no lo vamos a buscar en la Biblia, yo la voy a tratar de parafrasear. Iba Pablo camino a Damasco en persecución de los cristianos y de repente se le aparece una gran luz destellante que lo bota del caballo y le habla. Y él le dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dice, primero le dice, Saulo, Saulo. Oigo, pónganse así, Saulo, Saulo. Y Saulo se cayó, ¿va? Pero Saulo reconoció, identificó esa voz. Le dice, Señor, ¿quién eres? Imagínense, pero Pablo, yo imagino que Pablo también estaba aterrorizado en ese momento. Yo soy Jesús, al que tú persigues. Y Pablo tuvo ahí su encuentro con Jesús. El cristiano, nosotros como hijos de Dios, hermano, tenemos 3 facetas en nuestra vida: encuentro, conversión y vivencias. Pablo tuvo ahí su encuentro. Y hay quienes a veces tienen su encuentro y rápido tienen su conversión. Hay quienes tardan. Si no, podemos poner el ejemplo de Pedro. Pedro, ¿en qué momento tuvo Pedro su encuentro con Jesús? Vamos a ver.
Pedro, cuando estaba allá, ¿se acuerdan la historia en los evangelios? Cuando él está allá pescando, pasó toda una noche pescando. Pasó toda la noche pescando y se acerca a Jesús en la mañana, buena mañana, y le pide que le preste la barca para dar su sermón. Da su sermón. Pedro está ahí recogiendo las redes y escuchándolo, poniendo atención a lo que Jesús decía. Está escuchándolo. En eso se le acerca a Jesús y le dice: Pedro, arroja las redes. Pedro le dice: Señor, ya pasamos pescando toda la noche y no cayó nada. Pero de repente es ese contacto visual donde Jesús le dice: Pedro, echas las redes nuevamente. Y Pedro, cuando mira y tiene ese contacto, miren, es que hermanos, cuando tiene ese contacto visual con Jesús, él reconoce que el que le está dando la orden es alguien sobrenatural. Tiene un poder sobrenatural. Y tira las redes y ustedes ya saben el milagro que pasó. Pero Pedro caminó con Jesús durante 3 años. Escuchó sus sermones muchas veces, miró sus milagros, miró todo lo que el Señor Jesucristo hacía. Pero durante esos sus 3 años jamás soltó su espada. Siempre anduvo con la espada en la cintura. De hecho, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesucristo va a ser capturado por los soldados romanos? Y Pedro inmediatamente saca y ¡pum!, le vuela la oreja al soldado. ¿Ya? Siempre andaba armado. Siempre anduvo armado. Pero es ese momento cuando él está en la madrugada y cuando el Señor un día antes le dice: no cantará el gallo 3 veces sin que me hayas negado. Y cuando Pedro está ahí y lo empiezan a decir: es que él anduvo con él también era uno de los mismos. No, hombre, ¿qué te pasa? No me estás confundiendo. No, hombre, es que sí, él era discípulo. No, olvídate. No, hombre, yo ni siquiera lo conozco, ni siquiera sé quién es. Cuando en ese entonces canta el gallo. Y Pedro sale con el corazón compungido. Ahí, en Pedro tuvo su conversión. En cambio, Pablo, ¿se acuerdan? Regresemos a Pablo. Pablo viene, tiene su encuentro con Jesús, camino a Damasco, y de ahí es enviado a un lugar donde también es enviado un personaje. ¿Quién era? ¿Quién fue? ¿A quién enviaron? A Ananías. ¿Iba feliz Ananías? ¿Qué? Yo pienso que Ananías, como dice uno, estaba pidiendo confirmación al Señor para ir porque es que todos le tenían miedo a Pablo, hermanos. ¿Quién no le tenía miedo? Ninguno, yo creo que ninguno quería estar sentado a la par de Pablo. Pero va, y Ananías en obediencia dice: bueno, si tú me mandas, tú vas a velar por mí. Y como dicen, si hasta aquí llegué, Señor, en tus manos, que en tu cielo me reciba. O sea, yo pienso que con esa intención se fue Ananías ahí a hablar con Pablo. Y de ahí Pablo se fue. ¿Se fue cuánto tiempo a Arabia? A prepararse, a tener su encuentro con el Señor. Porque él, Pablo, que ahora vemos, es un Pablo que está totalmente dispuesto, transformado a conocer a Jesús, a saber quién es Jesús. Porque él sabía de un Jesús, o él le habían presentado quizá tal vez a un Jesús totalmente distinto al que él, cuando escuchó esa voz, cuando él tuvo ese encuentro con el Señor, él se topó a un Jesús totalmente diferente. Entonces él se fue a preparar y se capacitó y se preparó. Entonces, aquí podemos preguntar entonces ahora, ¿qué vio Pablo en Jesús? ¿Qué cree usted que pudo haber visto Pablo en Jesús? ¿Su pasión? Vio a un líder de constante búsqueda de Dios. Y en Filipenses 3:8, yo lo tengo acá porque me gustó la versión en la que lo encontré, que es Nueva Traducción Viviente. Dice: así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Vean esa pasión con la que Pablo lo habla y lo dice. Todo lo demás no vale nada.
Él desprecia y desecha todo. Pablo era un gran erudito, conocedor, instruido. Pablo dominaba, creo que 5 idiomas. Era un hombre, perdóneme hermano, pero Pablo era una eminencia andando. Donde quiera que Pablo llegaba, mire, Pablo realmente tenía un gran conocimiento de lo que era el judaísmo. Y posteriormente llegó a tener un gran conocimiento de lo que era el Señor. Y por eso el mismo, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer, vean, de conocer a Cristo Jesús. Él conoció a Jesús. Mi Señor, mire cómo dice, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. ¿Con qué propósito Pablo afirma que la pasión de Jesús lo controla? Porque aquí, mire hermano, aquí podemos ver entonces de que cuando Pablo dice por amor, él dice al infinito valor de conocer a Jesús, mi Señor. Entonces él está diciendo en pocas palabras que Jesús lo controla. Jesús maneja, lo maneja a él. Yo quiero poner un ejemplo. Pastor, pasa por acá, vas a hacer hoy mi edecán. Pasa por acá, por favor. Yo quiero que hoy el pastor va a ser mi edecán acá. Dios te bendiga, pastor. ¿Sabe a qué me refiero yo o a qué Pablo está tratando de decir esto? Quiero tratar de simplificarlo. Vení, pastor. Agárrate duro a mí. El pastor es Pablo. Él está representando a Pablo. Y yo estoy representando a Jesús. ¿Sabe qué pasa? Aquí, cuando él dice me controla, Pablo quizá tal vez quiere agarrar para allá, pero Jesús lo dice, no, vamos para acá. Y Pablo que, no, pero tú venís para acá. Y no, vamos, pero tú venís para acá. ¿Por qué? Porque el amor de Dios los controla de tal forma que aunque él se quiera desprender, trata de soltarte. No se suelta. No lo suelta. ¿Por qué? Porque está controlado, está dominado, está sujetado por ese amor. Pasa Pablo, gracias. Dios te bendiga, pastor. Está sujetado. Así, hermanos, así es como nosotros tenemos que sentirnos sujetados por el amor de Dios. Tenemos que sentirnos controlados, dominados. ¿En qué sentido? Yo quiero que me acompañe a 2 Corintios 5, 13, 15. Me dice amén cuando lo tenga. Amén. Yo les decía, ¿con qué propósito? Pablo afirma que la pasión de Jesús lo controla. Y dice el verso 13. Si parecemos estar locos, es para darle gloria a Dios. Y si estamos en nuestro sano juicio, es para beneficio de ustedes. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todo, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivan para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Pero vean que dice, si parecemos estar locos, ¿a cuánto no nos han dicho es que los cristianos son locos? Hacen locuras, ¿verdad? Si parecemos estar locos, es para darle la gloria a Dios. Y si estamos en nuestro sano juicio, para beneficio de ustedes. Pero vean cómo dice, es verso 14, esa es una de las partes que me gusta. El amor de Cristo nos controla. Yo como les decía hace un momento, es aquello de que cuando el amor de Cristo los llega a controlar de tal forma, hermano, es esa cosa de que nosotros no buscamos o nosotros no esperamos saber, ay hermano, mañana hay vigilia, ay otra vez vigilia, ay hermano, no, estamos, a ver pastor, ¿cuándo va a haber otra vigilia? Acaba de terminar la que pasó y ¿cuándo hacemos? Mira, ¿cuándo va a haber una campaña? Mira, hagamos este tipo de actividad. Yo me acuerdo en mis tiempos de adolescencia o de infancia, aquellas campañas que se hacían, ¿verdad? En los pueblos, no, incluso no en los pueblos, aquí en los barrios. Me acuerdo que había un hermano que proyectaba películas en las tardes. Y él ponía sus sillas y ponía,
Él no tenía a nadie, pero él ponía su proyección y ponía las películas en plena calle. Solo le pedía permiso a algún hermano que tuviera una pared en alto, en casa de 2 niveles, que fuera así, para utilizar el proyector. Y ahí él ponía y él compartía de esa forma. Cuando hablamos de que uno decía, va, este pobre hermanito, va, loquito estará, ¿va? ¿Por qué solito él? Va? Porque él solo, hermano. Él solo él tenía su cañonera, agarraba su carro, tenía su pick-up, ahí ponía unas 30, 40 sillas, él ponía las sillas, ponía el proyector y empezaba a transmitir y empezaba a repartir tratados. Esto puede decir, este pobrecito está loco, ¿va? Pero mire, cuando el amor de Dios nos controla, algunos podrán decir que estamos locos, pero es porque realmente es esa pasión, es ese deseo de querer agradar a ese Dios, a ese Señor que dio su vida por mí, que murió por mí, que se desvivió por enseñarme el camino correcto, por enseñarme cómo debo guiarme en esta vida. Entonces el Señor nos llega a controlar. Dice, ya no vivo más para sí mismo. Ya no vivimos más para nosotros mismos. Ya no vivimos más para nosotros. Fíjese pues, cuando uno se casa, ahí viene, ya se rió mi esposa. Cuando uno se casa, ya uno ya no vive para uno, ya uno vive para la esposa. Y la esposa vive para uno. Solo la pastora dijo amén. ¿Verdad? Perdón, hermano, ya no vuelvo a tocar el tema. Entonces, no, pero vamos a eso. A que cuando uno se enamora totalmente de Jesús, cuando uno tiene ese amor totalmente por Él, uno ya no vive para sí mismo. Uno busca de una u otra forma querer hacer la obra de Dios, querer agradar a Dios. Usted mismo, mira, agarre, hermano, y uno puede venirse y irse a parar. Yo conocimos a una familia con mi esposa, que la pareja y sus hijos agarraban y se iban a los semáforos y repartían tratados a los vehículos. ¿Por qué? Porque uno se apasiona por compartir el evangelio. Y mira, repartir un tratado a veces uno dice, no es nada difícil, pero nos cuesta hacerlo. No lo hacemos. Nosotros conocimos con mi esposa, conocimos a un amigo que él salía de su casa y se iba en el carro y él llevaba abajo su vidrio y saludaba al que iba a la par, ni lo conocía, pero solo lo saludaba y decía, Dios te bendiga. Y sí, eso hacía, ni lo conocía, pero es que es ese amor, es ese control, es ese que uno ya no vive para sí mismo, uno quiere buscar agradar a Dios, honrar a Dios de una u otra forma. Entonces me pregunto, ¿usted y yo parecemos estar locos? Como decía el profesor Girafales, ¿va? No, el Chaparrón Bonaparte con el otro, ¿cómo se llama? La gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos, ¿va? ¿Se acuerda ustedes? ¿Usted y yo parecemos estar locos? Si usted y yo parecemos estar locos, le voy a decir algo. No como no por así, sino que usted y yo parecemos estar locos. ¿Sabe por qué? Para darle la gloria a Dios. Si usted y yo parecemos estar locos es porque buscamos darle la gloria a Dios. Pablo estaba siendo acusado de estar loco. En Hechos 26, no lo busque, aquí lo tengo yo. En Hechos 26, 24, Pablo está diciendo estas cosas en su defensa. Él está hablando en su defensa ante Festo. A gran voz dijo, y Festo le dice, estás loco. Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Imagínense, Pablo cuando está haciendo su argumento y está haciendo su defensa y se para de Festo, me imagino que Festo tal vez tenía ya algún concepto de Pablo, él ya conocía a Pablo, o tal vez ya tenía alguna referencia, ¿va? Como hablábamos al inicio, ¿va? ¿Cuántos tenemos ciertas referencias? Entonces Festo va a tener una referencia y cuando empieza a escuchar a Pablo y empieza a ver, este no es el Pablo que yo conocía, o este es el Pablo que yo no tenía conocimiento. Pues le dice, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. ¿Ya? Pero no era una locura de demencia. Porque si seguimos ahí, siempre en 2 Corintios 5, 13, porque si estamos locos, dice Pablo,
es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Entonces, cuando acá Festo le hace esa acusación, Pablo lo hace ver aquí en 2 Corintios. Dice, si estamos locos, es para Dios. Todas las cosas que nosotros hacemos, hermano, no piense usted en algún momento, ay, es que mandar un mensajito por la red, ¿qué va a pensar la gente de mí? Ay, es que, ¿qué pasa si yo le digo a mi vecina, Dios te bendiga? No, hermano. No piense que el de dar un Dios te bendiga, de que si usted pueda poner un mensajito por las redes, de que si usted puede utilizar, de hecho nosotros podemos esa gran herramienta hoy, las redes sociales, el Messenger. Yo ahí miro, hermano, yo ahí miro cómo hay hermanos que todos los días mandan un mensaje, un texto. Y tomarse esos minutos, hermano, eso es parte del sentir esa pasión por promulgar el Evangelio, por compartir el Evangelio. Incluso hay quienes utilizan las redes sociales para compartir el Evangelio. Nosotros aquí mismo estamos estamos transmitiendo. ¿Ya? No sabemos si atrás de esta cámara hay 50, hay 60 o quizá tal vez haya solo uno. Pero ese uno quizá tal vez hoy está pensando en suicidarse. Está pensando quizá tal vez en cometer algún tipo de atrocidad. Pero hoy quizá tal vez el Señor le está hablando y le está llegando a su corazón. ¿Ya? O alguno acá está siendo tocado por el Señor. Pero cuando hablamos de locura, no hablamos de una demencia, hablamos de una locura pasional, de una locura que el mundo tal vez la puede ver como irracional. Pero no es eso, hermano. No es una locura irracional. Es un comportamiento, no según los parámetros del mundo, sino según los parámetros de Dios. Es un comportamiento de entrega, de devoción, de pasión por Cristo, para que los criterios de los que los están acusando o los que acusaban a Pablo lo consideraran como irracional. ¿Cómo determinar una locura irracional apasionada? Yo creo que me acompañe nuevamente a Hechos, capítulo 14, 19 al 20. Dice la palabra. Luego unos judíos llegaron de Antioquía y Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Imagínense, llegaron unos de Antioquía y de Iconio y pusieron a toda la gente en contra de Pablo y lo apedrearon. ¿Qué hubiera hecho usted? Aquí mejor, más vale que aquí corrió y no que aquí murió. Y hubiera salido patitas, ¿para qué te quiero? No salió uno corriendo. ¿Pero qué hizo Pablo? Vean lo que dice a la continuación. Pero los creyentes lo rodearon y él se levantó. ¿Y qué hizo? Regresó a la ciudad. De la misma ciudad donde lo habían sacado, regresó. Y al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Eso es cuando determinar una locura irracional, apasionada. Así es como podemos ver. Cómo Pablo entendió que la pasión y el amor de Jesús lo llega a controlar. Sigamos siempre en 2 Corintios 5:14. No pierda Corintios, porque aquí es donde estamos enfocados. 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Vean, ¿cómo dice Pablo aquí? El amor de Dios nos constriñe. ¿Qué es constriñir? ¿Qué es eso? Yo lo busqué en el diccionario bíblico, hebreo, griego y arameo. Nos define esta palabra como constriñe en griego, sunecho, agarrar apretadamente, reteniéndolo por la fuerza. Pablo está tan sujeto por el amor de Cristo
Esto es por el amor de Jesús hacia Él. ¿Se recuerdan el ejercicio que hicimos hace un ratito con el pastor? Cuando nos sujeta, no nos suelta, nos tiene tan agarrados que no nos suelta. Hermano, cuando el Señor vino, cuando el Señor lo atrapó, lo agarró, Él no lo va a soltar. Por eso es que dice que nosotros estamos sujetados por el Señor. No nosotros estamos sujetados a Él. Él nos sujeta a nosotros. El Señor lo sujeta a usted. El Señor me sujeta a mí. Entonces, nosotros tenemos que sentirnos seguros porque Él no nos va a soltar. Estemos en donde nos encontremos. Pablo había encontrado y Pablo había entendido perfectamente bien eso. Que él tenía una confianza tan grande en el Señor que aún estando preso. Miren pues, él estaba preso y Pablo estaba triste. No, él estaba preocupado. No, él estaba, ay Señor, ¿será que hoy sí de esta me vas a salvar? No, Pablo no estaba preocupado. Pablo no estaba afligido. Pablo no estaba temeroso. ¿Sabe qué hacía Pablo? Se ponía a cantar. Se ponían a cantar, ahí estaba cantando con Bernabé, cantando cantos, alabanza, ¿va? Él no estaba así cantando con miedo, ¿va? Y así, Dios está aquí, ¿no? Él dice, Señor, ven pronto. Él no estaba así, perdóneme, pero Pablo no estaba así con Bernabé, estaban así presos, ¿va? Ellos estaban cantando, te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Ya se me salió. Pero vamos a que ellos estaban contentos. Ellos no estaban preocupados. ¿Por qué? Porque ellos sabían que en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, donde quiera que se encontrara, esa pasión, ese amor de Cristo Jesús, los tenía controlados y los tenía bajo su cuidado. ¿Ya? ¿Qué significó para Pablo estar en Cristo y cuál fue el resultado de su nueva relación con Él? Y siempre seguimos en 2 Corintios. Ya con esto voy a ir concluyendo. No, yo quería avanzar unas cosas más, pero voy a ir concluyendo. 2 Corintios 5, 16 al 17. Así que, hermanos, dejando de evaluar a otros desde el punto de vista humano, en un tiempo pensábamos que Cristo solo desde un punto de vista humano, que Cristo solo desde un punto de vista humano, ¿qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo lo que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Así que, hermanos, nosotros desde el momento en que usted tuvo su encuentro con el Señor Jesús, usted empezó a tener sus vivencias. ¿Cómo obtiene usted sus vivencias? A través de leer la palabra, a través de escuchar la palabra, a través de experimentar lo que a través de la palabra nos dice. Esos son esos tiempos de oración que usted tiene con el Señor, ¿ya? Porque usted siente corto orar 1 hora. Siente corto los tiempos que usted pasa con Él, leyendo la palabra, teniendo esos tiempos de conexión con el Señor. Pero ¿qué pasa? Tenemos nuestros tiempos de oración. ¿Ah? Ahí tenemos toda la semana nuestros tiempos de oración. Y nos cuesta a veces orar. Tenemos una vez al mes guateora. Yo y mi esposa, ahí sí lo puedo decir, mi esposa es testigo que a veces le digo, mira, hoy sí me voy a conectar. Y me conecto. Es raro el día, tal vez a veces es raro el día que no me conecte porque tal vez o ando en algún lugar donde no puedo realmente conectarme, pero aunque sea que ande en el carro, ahí me conecto. ¿Por qué? Porque realmente, hermano, es que uno quiere conocer al Señor. Uno quiere darle al Señor un poquito de lo mucho que nos ha dado. ¿Cuántas cosas no nos ha dado el Señor? ¿Cuántas cosas no dio el Señor por usted? ¿Le ha dado su casa? ¿Le ha dado su trabajo?
Le ha dado esa inteligencia para que usted pueda desarrollarla en su trabajo. Le ha dado habilidades. Esa habilidad para tocar, para cantar, para poder predicar. No sé, usted sabe qué habilidad le ha dado el Señor. Ahora yo le pregunto, ¿ha puesto usted esas habilidades a la orden del Señor? ¿Ha puesto usted esas virtudes a la orden del Señor? Porque para Pablo, como le decía, para Pablo, ¿qué significó el estar en Cristo? ¿Y cuál fue el resultado de su nueva relación? Fue esa. Yo les decía cuando al inicio, Pablo era Saulo, él era un fiel devoto a sus creencias, a sus principios, a sus convicciones. Pero cuando conoció al Señor, para él eso fue un resultado, fue un cambio totalmente radical a su vida. Él dio un giro de 360 grados, él giró totalmente para el otro lado. Cambió totalmente su rumbo, cambió totalmente su forma de pensar, su forma de ver las cosas y empezó a perseguir a la iglesia, no con el propósito de destruirla, de edificarla. Pablo fundó diferentes iglesias en diferentes lugares. Pablo estableció diferentes lugares de donde él llevaba la palabra. Él buscó en cada lugar, en cada región. Hizo 4 viajes misioneros grandes y están reflejados y son los que más están. Pablo es el que tiene la mayor cantidad de cartas escritas en la Biblia. ¿Ya? Pablo demostró ese amor, demostró que ese cambio a su vida fue de tan grande la diferencia al conocer, dice, el conocer a Cristo. Y me dio una nueva vida. Ya con esto termino. Pablo entonces llegó a esta conclusión al conocer a Cristo, que la relación proviene de Dios. Cristo quita el pecado de la gente que lo separa de Dios. Por eso cuando él entendió, cuando Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Pablo comprendió ese único vínculo y ese único enlace. Nos hace a nosotros sus instrumentos de reconciliación, pacificador, de relación entre las personas y Dios. Sabe que usted y yo somos un instrumento de reconciliación. Cuando usted le habla a una persona, cuando usted le comparte a un compañero de trabajo o a un amigo o a un conocido, usted es un instrumento de relación, de reconciliación. Para Pablo, identificar a Cristo como el pacificador, Pablo identificó a Cristo como el pacificador del mundo. Y aquí termino. ¿Qué es un pacificador? Y podemos decir que hay muchas personas en la historia, y cuando miramos en la historia, ha habido muchas personas que se han levantado como pacificadores. Y ahí tenemos a Martin Luther King Jr., que fue un pacificador en su tiempo. Esta Madre Teresa de Calcuta, que también fue una pacificadora. A Nelson Mandela. Y cada uno, cada creencia o cada creencia reclama a su pacificador. Y ellos fueron premiados, fueron premios Nobel de la paz. Pero, sin embargo, solo la historia, oiga bien, solo la historia de Jesús afirma que solo Él trae la paz con Dios sobre las bases de la muerte de nuestro Salvador personal. Solo Jesús es el único que puede darnos paz y puede llevarnos a esa reconciliación con Dios. Él es el único camino. No hay nadie, ni Nelson Mandela lo puede vincular a usted con Dios, ni la Madre Teresa de Calcuta lo lleva a usted con Dios, ni la Virgen de esta mexicana, ¿cómo se llama? La Virgen de Guadalupe, ni Martin Luther King, nadie, ni Mahoma, ni Buda, ni ningún otro lo lleva a la reconciliación con Dios. Y eso es algo que Pablo llegó a conocer de Jesús.
Eso es lo único y son de las muchas cosas que Pablo comprendió. Así que yo le voy a pedir ahora, hermano, que usted se ponga sobre sus pies y haga un pequeño análisis sobre su vida. Medite un segundo ahí, medite un momento ahí y póngase a analizar, póngase a pensar un momento. ¿He tenido yo esa pasión por Dios? ¿He tenido esa pasión por Jesús? ¿Yo he tenido ese amor tan desmedido como Él lo tuvo por mí? ¿O como Él lo ha tenido hasta el día de hoy por mí? Cierre sus ojos ahí y póngase a pensar un momento. Póngase a pensar un segundo y dígale: Señor, yo hoy quiero retomar ese camino de amor. Yo hoy quiero retomar esa pasión que me vuelva loco por ti. Yo hoy quiero tomar de ese camino que me conduce a ti, que es a través de Cristo Jesús. Señor, solo tú eres el único que me puede ayudar. Solo tú puedes guiar mis pasos. Solo tú puedes guiar mi vida. Yo hoy te pido, Señor, que tomes mi vida, que tomes mi corazón, te apoderes de él y me hagas ser tu fiel servidor en todo, aún en tiempos difíciles, aún en tiempos duros, que te pueda servir, como en tiempos de paz, como en tiempos de bonanza. Yo te pido, Señor, que extiendas tu mano de amor para conmigo y me dirijas siempre, cada día, cada mañana, que mi despertar sea para honrarte y que mi dormir sea para glorificarte. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te lo pido, mi Dios. Amén.